noches a todas. Bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras hoy aquí otra vez, una noche más. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema Ejerciendo mis dones y talentos y vamos a empezar hoy la quinta parte, la quinta parte de esta serie que vamos a estar hablando sobre los dones generales. El día de hoy, Brigitte y Lore nos van a compartir sobre el tema del don de fe. Esperamos que realmente sea un tema de mucha bendición para ustedes y que podamos ser todas edificadas en la palabra de Dios. Adelante, chicas. Bueno, buenas noches. Quisiéramos de nuevo orar. Entonces, acompáñenos en oración. Señor y Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias porque este precioso don. Gracias por nuestras vidas y ayúdanos y renueva nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y gracias por todo lo que tú haces, Señor, y bendito seas. En tu nombre precioso hemos orado. Amén y amén. Entonces, bueno, para empezar, con Virigi vimos el don de fe. Quiero que vayamos un momentico a 1 Corintios 12:1. Entonces, bueno, yo lo tengo ese. 1 Corintios. Dice así, 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, bueno, a continuación vamos a explicar el don de fe. Entonces, bueno, vamos a tener un índice, que es la fe, implicaciones del don de fe, formas de fe, ejemplos de fe, don de fe y características del don de fe. Entonces, ¿qué es la fe? Entonces, es la convicción o certeza fehaciente de que lo que Dios dice es verdad. Entonces, me imagino que hoy todas trajimos nuestras Biblias. Entonces, quiero que alguna de ustedes nos acompañen leyendo Hebreos 11:1. Y puede empezar adelante leyendo la que lo tenga. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias. Bueno, entonces ahí con este versículo con Brigitte queríamos resaltar el principio. Entonces ahí lo tenemos claramente, este don. Listo. Ahora queremos que nos acompañen a leer Santiago 2:14-16. No sé quién lo tiene. Repíteme Santiago 2. 14-16. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Bueno, entonces gracias. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer, claramente nos dice que la fe debe ir acompañada de obras. Entonces, adelante, Brigitte. Buenas noches a todas. Bueno, teniendo en claro ahora sí qué es la fe, podemos entrar a hablar sobre dos formas de fe que hay en la actualidad. El Señor Jesucristo nos dejó una fe y es la fe salvadora. Quiero que alguna me acompañe leyendo Efesios 2:8.
Efesios 2:8. Sí, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. gracias. Bueno, aquí vemos que somos salvos por la gracia por medio de la fe. ¿Y qué es la gracia? La gracia, en este caso, es la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, la fe es el acto de confiar y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gracias a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, podemos tener esa confianza en el Señor y podemos aceptarlo en nuestros corazones, aunque no lo hayamos visto, así como dice Hebreos 11:1, que lo leía Lore ahorita. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza es la seguridad de que algún día el Señor Jesucristo vendrá por nosotros y tenemos esa convicción, esa claridad de que aunque no lo hayamos visto, el Señor Jesucristo murió por nosotras. En Romanos 10:8 nos describe esto, 8 al 10. Si alguna lo tiene, pues lo puede leer. Dice Romanos 10, del 8 al 10. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Dan. Entonces, en estos pasajes vemos que la manera de aceptar esa salvación, el cual el autor y consumador es Jesucristo, es confesando por nuestra boca que Jesús es el Señor. Y pues así tenemos claro que es esta fe, la fe la cual nos ha dejado el Señor Jesucristo. Y la otra forma de fe es la fe humana. Pues la fe humana la tienen todas las personas, crean o no crean en Dios. La fe humana se basa en creer en algo. Dice, la tienen todas las personas y es la que la guía a tomar muchas decisiones. Un ejemplo de esto es cualquiera persona tiene fe en si ve el día nublado, puede decir, yo tengo fe que llueva hoy. Y también es la fe en la que estamos confiados de que nos levantaremos y tendremos un día más de vida. Entonces, cualquier tipo de persona, independientemente de que sea cristiano o no, tiene esta fe. Puedes pasar, ya teniendo entonces, espero que todas les hayan quedado claras estas formas de fe, las diferencias que hay. Bueno, a continuación vamos a ver unos ejemplos de la fe. Entonces, quiero que alguien vaya a Abraham. Vamos a ver entonces, Génesis 15:6. La que lo tenga. No sé quién lo tiene. Lo tengo yo, Lore. Dice, Adelante. y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gracias. Bueno, ahí podemos ver
cómo Abraham fue uno de los primeros ejemplos de fe. Porque él creyó y esto le fue reconocido por justicia. Bueno, siguiente personaje, vamos a ver a Daniel. Queremos ir Daniel 6, 21 al 22. Dice Daniel 6, 21 al 22. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Bueno, gracias, Gaby. Ahí vemos cómo Daniel también tuvo fe. Y bueno, vamos a ir a una de nuestras mujeres. Vamos, no sé quién tiene Génesis 21:2. Adelante la que lo tenga. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Bueno, es increíble ver cómo Sara tuvo fe en el Señor Jesús, porque se cumplió esto. Bueno, entonces, adelante, Brigitte. Bueno, ya teniendo claro qué es la fe, ahora sí podemos entrar un poco ya en materia sobre el don de fe. Quiero que estemos un momento todas en 1 Corintios 12. En este capítulo, pues el apóstol Pablo empieza hablando sobre los dones espirituales. Y vemos como el primer verso dice, 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Y a quién les está diciendo esto? ¿A qué personas le está diciendo el apóstol Pablo esto? A los creyentes. Sí, exactamente, a todos los creyentes. Esta carta iba a ser dirigida a una iglesia, pero no solamente era a esos hermanos, sino a todos nosotros los creyentes, los miembros de la iglesia. Y el versículo que habla sobre el don de fe es el versículo 9, que dice, a otro fe por el mismo espíritu. Entonces podemos ver que el don de fe sí está en los dones espirituales que menciona el apóstol Pablo. Y buscando un poco sobre el significado de yo anoté lo más importante de y dice, el don de fe es la confianza certera, sobrenatural, que Dios da a algunos creyentes por medio del Espíritu Santo. Esto siempre es lo que tenemos que tener en claro, que que Dios por medio del Espíritu Santo es quien nos da los dones. Dios mismo nos elige el don. Y a las personas que Dios le da este don,
las elige para ser partícipes de un plan o un proyecto de Él. Con la confianza, los dota con la confianza y la capacidad de creer de que Dios obrará en un momento y en un lugar específico. Otro propósito de este don también es fortalecer a otros con su fe. ¿A qué hago referencia? A mostrar en diferentes situaciones de nuestra vida a otras personas en nuestra iglesia de que este don, con este don de la fe, esas personas pueden ser fortalecidas en distintas ocasiones, en situaciones donde los hermanos y las personas vean que sean problemas que a los humanos no son posibles, esas personas están allí para fortalecerles y decir, no, hermanos, no desmayemos y sigamos confiando en el Señor. No sabemos cuándo ni cómo y en qué momento Dios obrará, pero Dios sí va a orar. Conforme a su voluntad, lo hará. Entonces, con esta perspectiva del don de fe, podemos mirar cómo el Señor desde el Antiguo Testamento utilizó a personas para liderar un plan o un proyecto para salvar al pueblo. Y es por esto que se puede inferir que muchas personas tuvieron este don. Y que el don sigue vigente porque muchas personas en la actualidad y en el Nuevo Testamento, Dios sigue utilizando a personas para liderar proyectos conforme o planes conforme a su voluntad. Entonces, ya teniendo claro en sí qué es el don y cuál es el propósito de este don, pues, pasamos a mirar las implicaciones de este don. ¿Qué implica tener el don de fe? Implica responsabilidad. ¿Por qué responsabilidad? El don de fe conlleva responsabilidad a esas personas, ya que deben poseer de manera consciente su papel de líder y de ejemplo para otros. Deben actuar con integridad y ser fiel a cumplir los propósitos y planes que Dios ha puesto en su corazón, sabiendo de que Dios obrará y que su confianza va a influir a guiar a otros. Y la segunda que puse fue organización y planificación. Este don implica ser capaces de organizar de la manera que Dios quiera en nuestra vida para llevar ese propósito. Y con una habilidad de trazar un camino claro para alcanzar esos objetivos que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí me va a entender? Cuando estaba escribiendo las implicaciones de este don, pensaba, claro, en que esta persona debe ser una persona de fe. Porque la oración, sabemos que la oración es el único medio que tenemos para comunicarnos de manera directa con Dios. Y que a través de la oración buscamos esa dirección y fortaleza y claridad. Esas personas buscan claridad, siempre tienen que tener aferrado a la oración para que Dios le dé esa claridad en cómo van a obrar en ese plan que Dios ha puesto en ellos. Y otro que también se me venía a la mente era el servicio. El don de fe lleva a servir a otras personas. Si bien lo decía Lore, la fe va acompañada de obras. Entonces esas personas aún más están dispuestas a que mediante esa fe que tienen, las obras se van a ver reflejadas muy fácilmente en ellos. Y otra que también pensaba era la humildad.
La humildad es algo que nos dejó el Señor Jesucristo y la humildad es crucial para nuestra vida. Y más hablando de la vida de la persona que posee este don, es crucial. Quien posee este don debe reconocer que todas las obras que hace y que todo lo que hace, lo hace mediante el poder de Dios y no lo hace por él mismo, sino que todo lo que está obrando en su vida es de parte de Dios. Entonces siempre debe mantener esa actitud humilde como la tuvo el Señor Jesucristo, que hacía obras magníficas, maravillosas. Y él siempre lo decía, gracias a mi Padre, y esto no era don de él, sino gracias a nuestro Padre. ¿Y por qué también la humildad? Porque muchas veces como creyentes podemos caer, no estamos atentos a caer en la arrogancia y en el orgullo. Entonces, como Dios me ha dado la capacidad de hacer obras maravillosas, de liderar un proyecto grande en que a simple vista no no sabemos si va a dar o no va a dar resultados. Sí. Y entonces hacer estos planes y proyectos deben traer humildad a nuestra vida. No, ay, yo lo hice, entonces mi orgullo va encima de todos ustedes, ¿no? ¿Cierto? Eso no es lo que quiere el Señor con estos dones para ejercitar, ¿cierto? Y es por esto que va a la mano de madurez. Este don requiere una madurez tanto emocional como espiritual, en madurez en nuestra vida. La persona que tiene este don debe ser capaz de discernir la voluntad del Señor y actuar conforme ella, ¿cierto? Incluso cuando enfrenta pruebas y momentos difíciles. Y si ejerce esta madurez, va a tener esa capacidad firme y de estar confiando en el Señor, en que en todas las circunstancias el Señor va a orar, el Señor siempre estará. Y la penúltima, que para mí es importante también, es un testimonio, y un testimonio de bien, fiel. Aquellos que son llamados con este don deben tener ese testimonio mediante las obras de Dios en sus vidas. Y deben inspirarlos para dar gloria a Dios, mostrando así que es posible confiar en el Señor a pesar de que las circunstancias no sean las mejores. Y por último, y para mí el más importante, es la dirección del Espíritu Santo. Finalmente, la dirección del Espíritu Santo es esencial en nuestra vida como el creyente, y más en la vida de la persona que posee este don. Esta persona debe estar sensible a la guía del Espíritu Santo, permitiéndole que Él sea quien dirija sus decisiones y sus acciones. Esta es la dependencia segura a que está alineado al plan de Dios, que está trazando el camino que Dios quiere orar en él, y no el camino de su propio camino. Porque si bien sabemos, este don Dios los ha puesto para liderar un proyecto en un momento y en un lugar específico. Entonces pensaba que pues esa era una de las implicaciones más importantes del don de fe. Ya, Lore, puedes pasar. Bueno, aquí vamos a ver
personajes bíblicos con el don de fe. Entonces, quiero que vayamos a Hechos 14:6. Un momentico. Hechos 14:6. Alguien que nos ayude. Adelante, la que tenga Hechos 14:6. Mari, No sé quién tiene Hechos 14:6. Lore, ¿segura que ese es el versículo? Sí. Bueno, porque dice Hechos 14:6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Qué pena, Gaby, no era ese. Sí, por eso decía. Sí. Bueno, ahí no es ese, sino es Filipenses 3, 1 al 12. Ese sí es de ahí. Qué pena con ese no estaba ahí. No sé quién lo tiene. Bueno, yo puedo ir leyéndolo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Gracias, Gaby. Bueno, entonces ahí estaba viendo cómo Paulo tuvo fe. Y esto es de gran ejemplo. Ver cómo Pedro tuvo fe. Pedro no, sino Paulo, el apóstol Paulo. Bueno, listo. Siguiente versículo. David. Siguiente personaje que tuvo el don de fe
fue David. Entonces quiero que alguien me acompañe en 1 Samuel 17 del 46 al 50. Lora y Brigitte estaba levantando la mano. No sé si vas a decir algo, Brigitte. Adelante, Brigitte. Es que yo no estoy Bueno, viendo. sí, Dale, que Brigitte. quería resaltar que pues el apóstol Pablo se pudo ver evidenciado el don de fe porque él cuando creyó, como el texto lo decía, tuvo la capacidad de tener esa confianza sobrenatural de que Dios iba a orar en su vida de manera extraordinaria para llevar el evangelio. Y ese fue como el llamado que Dios le hizo a Pablo. Y él lo primero que hace al convertirse fue dejarlo todo. Y entonces creo que es una de las características que tienen estas personas que tienen el don de fe. Tienen esa confianza en el Señor tan grande que tienen la capacidad de dejarlo todo, recordando que Pablo era una persona adinerada y antes era perseguidor de la iglesia. Él lo que hace es dejar el mundo atrás, dejar todas sus riquezas atrás y confiar en la obra en el Señor. Confiar de que podía llevar el evangelio a diferentes personas. Y cómo no sabía cómo lo iba a hacer, pero tenía esa confianza sobrenatural. Entonces, pues es una de las características de las personas que poseen ese don. Gracias, Brigitte. Sí. Y bueno, vamos a... siguiente personaje fue David. Entonces quiero que alguien lea 1 Samuel 17, 46 al 50. Jehová te Adelante. entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salvó con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará a nuestras manos, en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con hondas y piedras, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Gracias. Bueno, ahí vemos, gracias, Olguita. Bueno, ahí vemos cómo David tuvo fe en el Señor. ¿En qué sentido? Porque podemos ver cómo David pudo derrotar a este enemigo del pueblo de Israel. Yo no sé si Brigitte quiere agregar algo más. Adelante, Brigitte. No, pues aquí en este caso también vimos otro ejemplo claro de cómo el don de fe se manifestó en él. Siendo el enemigo tan grande, Eliseo pues dispuso su confianza en el Señor de manera sobrenatural y con una simple piedra salvó al pueblo. Gracias, Brigitte. Y bueno, otro ejemplo, otro hombre que se le nota el don de fe, es Eliseo. Quiero que alguien nos haga... Yo tengo el versículo, entonces quiero que vayamos allá.
Entonces, en Segunda de Reyes 2:2 dice así de Eliseo. Entonces, Segunda de Reyes 2:2. Yo tengo otra versión. Dice así, y Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo le dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Así que ambos descendieron a Betel. Aquí podemos ver ese ejemplo de Eliseo de tener fe. ¿En quién? En tener fe en el Señor. Y listo. Yo no sé si Brigitte quieras agregar algo más de Eliseo. No. Bueno, siguiente. Dale, Brigitte. Bueno, ¿cómo sé si tengo este don? Lo que pusimos aquí fue de manera un poco puntual y son varios ítems y la primer ítem dice, no tienes miedo de ser usada por Dios para liderar un proyecto. Creo que estas eran las características de las personas que tienen este don. Ser una persona líder para liderar, valga la redundancia, un plan de Dios. Y entonces, ¿por qué tener miedo? Y una de las cosas que decía el apóstol Pablo cuando empieza hablando de los dones no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces, creo que teniendo miedo, lo que nos hace es ignorarlos, como que, bueno, si algún momento de tu vida te sientes llamada por este don, pues no tengas miedo de ser usada. Y si has visto cómo tu fe ha impactado tu vida y las otras personas, creo que puedes analizarte y tener una relación profunda con el Señor y decirle, Señor, ¿será que tengo este don? Y pedírselo en oración si te aclares si es este don el cual tienes. Y si tienes una visión clara, estás clara de lo que Dios quiere lograr a través de ti, de un proyecto que Dios, o un plan que Dios quiera lograr, de un propósito que Dios quiera lograr a través de ti, pues posiblemente tengas este don. Y sea de trasladarte pues a un lado. Bueno, en nuestra iglesia podemos decir nosotras como chicas que este don se puede ver en personas que lideran proyectos con niños, que de pronto en ese momento que Dios te llama, a simple vista, no, por ejemplo, de ir a un pueblo a predicar a niños y a hacer una obra con niños. Sabemos que Dios va a orar, sí sabemos. ¿Cómo no? No lo sabemos, pero esa persona tiene la capacidad de ver cómo Dios va a orar. Y si reconoces tu dependencia con el Señor y que ya Dios te ha mostrado que tienes este don, pues realmente puedes empezarlo a poner en práctica. Es algo... Ya, listo. Bueno, entonces, ustedes como saben, en cada enseñanza que el Señor me ha permitido a mí y con las que he estado apoyadas, ustedes saben que a mí me encantan las reflexiones. Bueno, y estas reflexiones se las dejo también a las señoritas que nos están viendo en este momento para que ustedes se respondan. ¿Crees que tienes este don? ¿Qué reflexión te llevas de esta enseñanza? ¿Has visto este ejemplo de fe cerca a ti?
Bueno, si quieren más información, no olviden seguirnos en Instagram como Una Joven Integral, en YouTube también como Una Joven Integral, y mayor información a este contacto 302 432 2530. Entonces, Brigitte, si quieres terminamos orando. Bueno, si alguien más quiere aportar también, bienvenida sea sobre el don de fe o de la fe, pues bien lo puede hacer. Yo de pronto quería leerles un... Ah, bueno, Natacha también creo que va a decir algo. Dale primero, Natacha. Bueno, pensaba en el hecho, bueno, en la enseñanza que dio la hermana Elizabeth, que decía que, pues, a pesar de que, pues, cada una de nosotras tiene un don en particular y que lo puede aplicar de maneras diferentes, no deberíamos olvidar el hecho tampoco de que, pues, todos estos dones deberían ser aplicables en nuestra vida. Y el pensar, pues, en esos grandes hombres de fe, que ellos no solo practicaron la fe, sino la predicación, muchas veces también el repartir generosidad y pues un montón de cosas que hicieron, los milagros, sanidades, etcétera, eh, me hace pensar como el hecho, ¿qué estoy haciendo ya? ¿Qué me estoy involucrando? Como joven cristiana, ¿qué estoy haciendo para que Dios me muestre qué don tengo? Porque ¿cómo voy a saberlo si no me involucro en la iglesia? Y ahí viene el otro punto que se me venía a la mente y es, estoy empezando desde mi casa, estoy aplicando esto que estoy aprendiendo tanto en mi casa como en la iglesia. eh, o sea, no sé, es como para pensar, Señor, perdóname porque no estoy haciendo lo que debería hacer. Y, y puede ser bastante pesado pensar en eso de esa manera como pues lo hemos estado viendo. Y el tema también, aparte como aquí un paréntesis, el tema de que podemos ser líderes, toca recalcar el tema de, como decía la hermana Saudí y mi mamá, hacerlo en el marco de la sujeción. Em, Existe un orden, Dios, Cristo, el varón, la mujer y los niños. Y ser líderes es entre las mujeres y entre los niños. Y, y muchas veces, como jóvenes, tendemos a querer gobernar en los varones, ¿no? Y, y entonces ahí vale también el tema de confiar y como que todo se te une, estos dones van tan entrelazados que no puedes separar de otro. Entonces era como para aportar eso, un pensamiento así como que personal que se me vino. Gracias, Natacha. Sí, o sea, es que de hecho, como lo hemos dicho desde el inicio, creo que por eso precisamente el Señor los coloca todos juntos y nos muestra, bueno, estos son los dones que hay. Hemos podido ver que hay unos que tal vez en este tiempo no son aplicables a lo que nosotros podemos desarrollar en la iglesia. Sin embargo, cada uno de esos dones lleva algo que podemos aplicar. Hemos hablado de la oración como un complemento de muchos de ellos. Hemos hablado de la evangelización que tú lo mencionabas ahora. Entonces, como tú decías, y creo que muchas veces lo hemos hablado, realmente este asunto de los dones se trata de ejercer. Hasta que nosotros no tomemos la valentía y la determinación de decir, voy a servir en mi iglesia, voy a ser útil para la obra en algo, en lo que sea que quiera empezar, aunque sea algo muy pequeño. Desde que eso no pase, muy difícilmente voy a saber cuál es mi don. Entonces, como dices tú, realmente es un llamado a poder, sí,
pensar en eso, ¿cierto? Y también hacer algo, porque como tú decías, muchas veces sí tenemos la claridad y hemos estado estudiando estos temas, hemos adquirido mucho conocimiento al respecto, pero realmente se trata de colocarlos en práctica, como veíamos ahorita, la fe va acompañada de obras. Y bueno, lo que yo quería era leerles para terminar. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Si pueden buscarlo. Primera de Pedro 1, 6 al 9, lo voy a leer. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ujú. Y en esta porción pensaba en muchas cosas. En primero, a mí me gusta mucho el versículo 8, porque a mi parecer creo que es una de las definiciones más claras que se puede tener de la fe, aparte de lo que Hebreos nos dice textualmente. Pero acá nos dice, hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Eso es la fe, amar al Señor Jesucristo sin haberle visto. En quien creyendo, la fe implica creer. Entonces, primero amor, Ujú. luego creer. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, aparte del creer, aparte de amarle sin haberle visto, todo esto va a implicar alegrarnos con un gozo que es inefable y glorioso, es un gozo supremo, aunque ahora no lo veamos. Entonces, realmente de eso se trata. La fe es eso. Y más que hablar del don de fe, es la fe que todos los creyentes debemos tener. Cada una de las que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, si atesoramos esta porción y la miramos así específicamente, podemos como colocarnos en una balanza de decir, bueno, yo tengo estas cosas, realmente está mi fe fortalecida y cimentada en el Señor Jesucristo. Porque si es así, voy a amarle aunque ahora no lo esté viendo, porque muchas veces quisiéramos ver cosas con nuestros ojos naturales, pero Dios nos las está mostrando con los ojos espirituales. Ujú. Le amo de esa forma, le he creído de esa forma y he podido también gozarme de esta forma. Entonces, más allá de pronto del don en sí mismo, aunque obviamente es el punto de todo esto, realmente se trata de la fe, de nosotras como creyentes, cada una examinar nuestra fe y mirar si realmente es esa la fe que estamos teniendo. Porque aunque tengamos el don o no lo tengamos, todas como creyentes tenemos fe y tenemos que evaluar cómo está nuestra fe. Entonces era también un aporte que quería dar, en el cual todas podemos reflexionar independientemente de si nos hemos dado cuenta que tenemos este don o no. Porque finalmente esto es a lo que nos ha llamado el Señor. Y acá nos dice, la fe va a ser probada. Tal vez muchas en este momento estamos siendo probadas en nuestra fe. Tal vez Ujú. otras en este momento no y en este momento se sienten fuertes, pero más adelante van a ser probadas. Y así a cada creyente va a llegar un punto, un momento en el que el Señor va a probar su fe. La pregunta es, cuando me pruebe, ¿voy a estar así? ¿Voy a seguir creyendo? ¿Voy a seguir amándole sin haberle visto? ¿Voy a seguir gozándome de forma inefable y gloriosa, aunque ahora no lo veo? Entonces era como algo en lo que quería que reflexionáramos. Realmente lean Primera de Pedro, habla mucho del tema y es realmente retador y nos reta frente a todo este tema de la fe que todas como creyentes debemos tener. Eso es lo que quería compartirles, chicas.
Brigitte, si quieres terminamos orando para este tiempo y ahorita creo que seguimos con las preguntas de reflexión personal. Bueno. Bueno, muchas gracias a todas las que pudieron aportar algo realmente para pensar. Y pues dispongámonos por orar. Señor y Padre Santo, que estás en los cielos, Rey de la gloria, Rey exaltado seas por siempre, Señor. Gracias te damos, Señor, por el día de hoy, Señor. Gracias te damos por todas tus maravillas, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno y bueno en muchísimas maneras, Señor. Gracias porque tu fidelidad es grande, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, nos has dispuesto, Señor, el aprender de tu palabra, Señor, el aprender de estos dones que nos has dejado, Señor. Pero ahora, Señor, te damos gracias, Señor, porque a pesar de que somos pocas, Señor, hemos podido escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, por aquellas que no se han podido estar reuniendo con nosotras, Señor, y que seas tú fortaleciéndoles, Señor, y que si una de las que está en el grupo o varias están desanimadas, Señor, anímales, Señor, fortaleceles y ayúdales, Señor, porque son amigas y hermanas en Cristo, Señor, que han profesado, Señor, aceptarte y creer, Señor. Es por eso que las queremos de vuelta, Señor. Si el mundo las está cogiendo, Señor, hazle saber que necesitan de ti, Señor. Que su iglesia las espera, Señor, porque si un miembro se debilita, Señor, también puede que se debiliten otros, Señor. No queremos esto, Señor, sino que queremos estar los hermanos juntos y en armonía, Señor. Ahora, Señor, también te pido por las que verán el video en YouTube, Señor, para que sea de gran bendiciones, Señor, igualmente como lo fue para nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Te pido que te quedes con nosotros el resto de la noche, Señor, y que seas tú liderando nuestros proyectos, Señor, lo que se viene en adelante, Señor. La conferencia presencial que se avecina, Señor, es un reto desafiante, Señor, pero al final será de gran provecho para todas, Señor. Te pido para que seas tú, Señor, glorificándote allí, Señor. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Gracias, Lore, gracias, Brigitte, por compartirnos esta noche. Nuevamente esperamos que haya sido mucha bendición este tiempo y todo lo que hoy hemos podido aprender y que la palabra de Dios sea guiándonos y ayudándonos, tanto a las que estamos aquí como a las que están por ver la grabación próximamente. Muchas gracias, chicas.